Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal Tejidos del Sur de Ubuén. Mi nombre es Susana. Un saludo muy grande para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a presentarles un punto que tiene forma de rombo, que se hace al crochet. Se teje con varetas, punto bodoque y cadenas. En el modelo que están viendo utilizamos una lana que tiene bastante pelo con una aguja de crochet número 7, que hizo que pudiéramos economizar bastante material y que se tejiera muy rápido. Y también puede tejerse en acrílico e hilo. Así que espero que les guste. Vamos a pasar a la explicación y nos vemos después al final del programa. Este dibujo en rombo lo hice con lana Pansy y aguja número 7, como les había dicho, porque cuando uno teje con lana así tipo angora, ven que tiene mucho pelito alrededor, hay que utilizar una aguja más grande que el grosor de la lana, porque si no este pelo queda todo pegado y pierde la gracia del tejido. Pero para que vean que también se puede tejer con lana semigorda, ahora para la explicación voy a utilizar la lana común de acrílico que uso siempre y una aguja 5,5, por si ustedes no tienen acceso a este tipo de lana o les da alergia tal vez. Para eso vamos a poner cadenas que sean múltiplo de 16 más 2. Así que yo voy a poner, tengo 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner en total 34 puntos. Ahora les muestro. Acá ya puse mis cadenas. Siempre consideren que no tienen que estar apretadas, porque si no, el tejido se queda todo así compacto abajo y arriba se abre y no es muy lindo que quede así. Entonces, ahora voy a empezar a trabajar directamente sobre el punto. Voy a fijar acá, voy a sostener y voy a hacer 3 cadenas al aire que reemplazan a una vareta. Ese va a ser siempre mi punto de borde. Siempre que estén trabajando con este dibujo, van a considerar que la vareta o las 3 cadenas del borde son los puntos de borde que van a enmarcar a mi dibujo. Entonces, ahora voy a picar en este punto donde yo sostuve y voy a hacer una vareta, que en algunos países también le llaman punto alto. Entonces, ahora en la base yo voy a contar 3 puntos. 1, 2, 3. Y recién en el cuarto voy a picar. Y acá voy a hacer mi primer dibujo bodoque. Cada bodoque va a estar compuesto de 4 puntos. Entonces voy a sacar la lana y voy a hacer la vareta solo hasta el primer ciclo. La dejo ahí en la aguja, vuelvo a pedir lana, vuelvo a picar en este mismo punto, saco y voy a tejer solo hasta la primer parte de la vareta. Luego voy a reiterar esto, voy a picar acá, saco y hago así, ya tengo 3. Y por una vez más, que es el cuarto, pico, saco y hago la vareta hasta su primer ciclo. Para terminar de hacer la vareta, tomo lana y paso todo de una sola vez así. Y para que esto no se mueva ni se desarme, voy a hacer
una cadenita de cierre. ¿Ven? Así está hecho el punto bodoque. Ahora voy a hacer una cadena de separación. Ya preparo la aguja para trabajar. Salteo este punto cadena de base y voy al siguiente. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto bodoque. Ahí. Tenga 4 varetas hasta la mitad. Cierro. Y fijo con una cadenita. ¿Cuántas veces voy a hacer este punto bodoque? En total 5. Así que van a estar separados cada punto bodoque con una cadena. Hago una cadena, preparo la lana, salteo el punto de base, voy al siguiente, tejo una vareta hasta la mitad, otra vareta hasta la mitad, o sea, hasta la primer parte de la vareta, o como le digo yo, hasta el primer ciclo de la vareta, porque la vareta tiene 2 ciclos de tejido. Y cuando tengo 4 en mi aguja, pido lana, paso todo una vez y lo fijo. Ahí ya tenemos 3 puntos bodoque. Voy a seguir tejiendo y voy a acelerar para que ustedes lo puedan ver en forma más rápida. Si ustedes quieren, acá ya tengo los 5 puntos bodoque. Esta es la base de mi primer triángulo. Este es. El rombo está compuesto por un triángulo de bodoques y otro triángulo que es de puntos vareta. Ahora vamos a pasar a hacer el inicio del triángulo de puntos vareta. Entonces, para hacer esto, vamos a separar, como les había dicho antes, por 3 puntos cadena. En la base voy a contar 3 puntos cadena también. 1, 2, 3. Y voy a picar acá en el cuarto. Voy a hacer una vareta. Y voy a picar y voy a hacer 3 cadenas de separación de nuevo. Porque acá va a ser el calado. Y voy a contar 1, 2, 3. Y acá en el cuarto voy a hacer el punto bodoque del siguiente triángulo y voy a repetir de nuevo cadena, dejo un punto cadena de separación, hago el siguiente bodoque y así de nuevo tejo 5 puntos bodoques de base. ¿Ven? Voy a continuar tejiendo y ahora les muestro. Acá en esta primera vuelta ya hice punto de borde, punto de dibujo, base del punto bodoque. Este va a ser el triángulo
de puntos varetas, base del siguiente dibujo en bodoque, y ahora, como ya les había dicho, tengo que hacer 3 cadenas de separación para hacer el calado. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas. En la base cuento 1, 2, 3 puntos de separación, y acá en el cuarto pico y hago una vareta que pertenece a un dibujo, y en este último hago la vareta que corresponde al punto de borde. Ahí ajusto y ahora voy a subir 3 cadenas que reemplazan una vareta. Voy a girar y voy a comenzar con la segunda vuelta. Así es como nos queda. Para la segunda vuelta yo voy a comenzar a ampliar mi dibujo de las varetas y a achicar al punto bodoque. Entonces voy a tejer sobre esta segunda vareta una vareta, y luego voy a picar en esta primera cadena que es del calado y voy a tejer una vareta. ¿Ven? Este, que es un punto de dibujo, es la mitad de un triángulo, así que ahora va a empezar a crecer. Voy a volver a separar a este dibujo de este otro con 3 cadenas de separación. Recuerden, siempre van a ser 3 cadenas. Va a ser 1, 2, 3. Entonces ahora yo voy a preparar la lana para trabajar, y el punto bodoque lo voy a hacer entre este primer dibujo y este otro. Voy a hacer el bodoque, lo cierro, hago una cadena y voy a saltar al segundo bodoque. Si ustedes tienen una lana que es muy finita, pueden agregarle al bodoque una vareta más y hacerlo de 5. Y siempre este dibujo va a estar separado por una cadena. Entonces acá voy a tejer el siguiente dibujo. 3, 4, cierro, lo fijo y hago una cadena. Y luego vamos acá y hacemos el último bodoque. 1, 2, 3, 4, cierro y lo fijo. ¿Ven? Acá empieza a cerrarse nuestro triángulo. En esta vuelta tenemos 5, en esta va a haber 4. Y por el contrario, acá empieza a agrandarse nuestro triángulo. Voy a hacer 3 cadenas de separación. Voy a ir acá a la cadena anterior a la vareta, pico y hago una vareta. Luego voy a la vareta, pico y hago una vareta. Y ahora voy a la siguiente cadena, pico en la cadena, siempre cuesta porque estamos del lado de atrás, y hago una vareta. ¿Ven cómo queda? Repito las 3 cadenas de separación y ahora me voy a la cadena de separación entre estos dos puntos bodoques, pico con la aguja por ahí adentro y empiezo a hacer un punto bodoque. Punto bodoque que es de 4 varetas.
que hicieron los 4 bodoques, vamos a hacer 3 cadenas de separación y acá vamos a picar en esta cadena que es anterior a la vareta. Tejemos luego en la misma vareta y por último tejemos sobre las 3 cadenas que reemplazan a una vareta, que es el punto de borde. Entonces la segunda vuelta nos queda así. Ahora vamos a pasar a la tercera vuelta. Para eso subo 3 cadenas al aire, giro y voy a tejer sobre la segunda vareta, sobre la tercera vareta y sobre esta cadena, siempre varetas. Ahí empieza a formarse la mitad de un triángulo. Voy a hacer 3 cadenas de separación. Voy a tejer un punto bodoque dentro de la separación que me da la cadena de la vuelta anterior entre los 2 puntos bodoque que yo tenía. Cierro y hago una cadena. Voy al siguiente, hago un punto bodoque, cierro y hago una cadena. Y ahora hago el último. O sea que en esta vuelta el dibujo con los puntos bodoques es de 3 puntos bodoque por dibujo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación y vamos a tejer empezando por la cadenita que está anterior al dibujo y la cadenita que sigue. Así que en esta vuelta vamos a tener 1, 2, 3, 4 cuesta picar siempre y 5 varetas de mi triángulo. Ahora volvemos a separar por 3 cadenas y volvemos a repetir el dibujo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer un punto bodoque, una cadena de separación, un punto bodoque, una cadena de separación y terminamos con un punto bodoque. Perdón que acá la lana agarra hilitos. Cierro y hago 3 cadenas de separación porque tengo que llegar acá. 1, 2, 3. Llego acá, pico y hago una vareta, 2 varetas, 3 varetas y la última, que es el punto de borde. El dibujo consta de 5 vueltas más otras 5 vueltas.
En total son 10. Ahora vamos a subir 3 cadenas. Vamos a girar y vamos a hacer una vareta sobre la primera vareta, una vareta sobre la segunda vareta, una vareta sobre la tercera vareta y una vareta sobre la primera cadena que habíamos utilizado en la vuelta anterior como separación. ¿Ven cómo va quedando el calado? Ahora hacemos 3 cadenas de nuevo para separar el dibujo. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto bodoque de nuevo entre el primero y el segundo de la vuelta anterior, una cadena de separación y pasamos al segundo, o sea que en esta vuelta solo vamos a tener 2 puntos bodoque de nuestro dibujo. Cierro, les muestro cómo queda y ahora vamos a tejer 3 cadenas de separación y volvemos a repetir. Vamos a tejer en la cadena anterior a nuestro dibujo y en la cadena siguiente, así que la cantidad de varetas en el dibujo va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en mi triángulo que es exclusivo de varetas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas de separación. Vamos a ir al dibujo del punto bodoque. Bodoque. Hago una cadena de separación y paso al segundo y hago otro punto bodoque. Lo fijo y ahora repito el calado, 3 cadenas de separación. Ahora voy a picar ¿dónde? Acá, en esta cadena, que es anterior al dibujo. Así que hago una vareta, luego sobre la vareta anterior, sobre la vareta de abajo, perdón, hago otra vareta, así que ya tengo 2, luego tengo 3 y luego tengo 4, que es la mitad de uno de estos dibujos de triángulo, porque este es mi punto de borde. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque lo necesito después para coser la prenda. Y si estoy haciendo, no sé, con esto, una bufanda, también lo necesito para que tenga forma. Bueno, así vamos por la vuelta número 4. Ahora vamos a la quinta, que es la que finaliza estos dibujos y es la mitad de el total del dibujo. Hago 3 cadenas, giro, voy a picar en la vareta número 2 y hago una vareta, paso a la siguiente, vareta,
Ya tengo 3 varetas del dibujo. Hago la cuarta y ahora pico en la cadena y hago la quinta vareta. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Y acá hago un solo punto bodoque. Lo fijo para que no se mueva y como verán ya tengo la mitad de un triángulo y ya tengo mi primer triángulo de bodoques, que es parecido al pino de Navidad que estuvimos haciendo en las clases anteriores. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y para terminar la base de este triángulo vamos a tejer en total 9 varetas. Vamos a iniciar nuevamente picando en la cadena esta que se nos presenta antes de la vareta. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esta es la número 9, que es la cadena siguiente a la vareta. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación y volvemos a hacer un punto bodoque. Cerramos y ahora hacemos 3 cadenas de separación y pasamos al final. Pico en la cadena que tengo del punto anterior, que es anterior a la vareta. Luego tejo sobre la vareta que tengo de la vuelta anterior. Y en total vamos a tener 3, 4, 5 varetas. Y esta que es la última es el punto de borde. Les voy a mostrar cómo queda el dibujo. Ven, acá tengo la mitad de un triángulo de punto bodoque, un triángulo de puntos vareta, otro triángulo de punto bodoque y la mitad de un triángulo de punto vareta. Como les decía, ven, si uno no hace la cadena demasiado floja, el tejido tiende a irse hacia adentro. Entonces ustedes o hacen la cadena floja o usan una aguja de un número mayor para que la cadena quede bien separada, así el tejido no se mete hacia adentro, solamente para la primera vuelta de cadenas. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este dibujo. Acá, en lugar de estar trabajando con puntos vareta, ahora vamos a trabajar con bodoques. Y acá, en lugar de estar trabajando con bodoques, vamos a trabajar con varetas. Entonces vamos a comenzar con la vuelta número 6. Voy a hacer 3 cadenas al aire que reemplazan a una vareta. Voy a girar y en esta primera vareta de mi dibujo voy a tejer un punto bodoque. 3 y 4. Paso la lana, lo fijo, hago una cadena
Y voy a saltear esta vareta y voy a pasar a la siguiente, acá. Y hago un punto bodoque. Paso la lana, lo fijo, hago una cadena de separación y ahora voy a ir acá, a la última vareta del dibujo y hago un punto bodoque. 1, 2, 3, 4 varetas hasta la mitad, paso la lana y lo fijo. Entonces acá sigo manteniendo la mitad de mi dibujo, o sea, esta va a ser la mitad de mi rombo. Voy a ir al calado y voy a hacer 3 puntos de separación. Entonces acá yo tengo que picar en el punto que me quedó del cierre del bodoque, pero como ven que queda muy abierto, yo hice un pequeño truco. Piqué acá y con la aguja volví a pasar así por acá para obligar al punto a que se cierre. Entonces pasé la lana por este, pasé la lana por este y ahora sí hago la vareta. ¿Ven? Así me queda más cerrado, más con forma de pico. Hago 3 cadenas de separación y en esta primera vareta, que es la base de este triángulo, creo que voy a sacar un pelo de Kitty, voy a hacer un punto bodoque. Y hablando de Kitty, ahí está llorando. Kitty viene a veces a dormir acá al taller y me encuentro con todas las lanas dadas vueltas. Y quedan los pelos de ella también. Entonces, yo acá voy a hacer como hice en la primera vuelta. 5 puntos bodoque que los voy a tejer a cada uno sobre una vareta y van a estar separados arriba por un punto cadena y abajo yo me salteo una vareta y paso a la siguiente. O sea, van a estar separados por una vareta de espacio y por un punto cadena. Y paso a la última. 1, 2, 3 y 4. Acá lo fijo y ya tengo mi base de triángulo de varetas con 5 puntos bodoques. Ahora es que inicia el rombo en su segunda etapa. ¿Ven? Es este el dibujo. Yo acá tengo la primera parte del rombo y ahora lo que voy a hacer es tejer la segunda parte del rombo. Entonces vamos a hacer 3 cadenas de separación. De nuevo voy a tejer una vareta sobre este punto bodoque y yo, para dejarlo más cerrado, voy a hacer el truquito que les expliqué de tejer agarrando las 2 lazaditas y ahí hago la vareta, hago 3 cadenas de separación y ahora hago en la primera vareta que tengo en la base un punto bodoque, lo cierro y hago una cadena, salteo una vareta
Me voy al segundo punto que voy a hacer sobre la vareta. Cierro el bodoque, ahí lo fijo, hago una cadena, salteo la vareta, voy a la siguiente, pico y hago el tercer punto bodoque. Lo termino, lo fijo y ahora acá en estas cadenas pico. Ahí me movió todo Kitty. Perdón si se movió la cámara. Y hago el punto de borde. ¿Ven cómo queda el dibujo? Incluso si quieren hacer solamente esto como un borde y después tejer solamente varetas, también queda muy decorativo. Ahora vamos a ver la vuelta número 7. Voy a subir 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Giro. Acá yo no puedo tejer en este lugar. Tengo que saltar a este dibujo. Por lo tanto, voy a hacer una cadena, o sea que en total van a ser 4 cadenas. Van a preparar la lana y van a tejer un punto bodoque entre el primer y segundo dibujo de abajo. Hacen 1, 2, 3 y 4. Ahí, se había enganchado el hilito. La cierran. La fijan. Hacen una cadena. Y ahora van a tejer entre estos dos puntos que quedan. Un punto bodoque. 3, 4. La fijan y van a hacer 3 cadenas de separación y ahora van a tejer de nuevo un triángulo. O sea que si ustedes en su tejido tienen más puntos, lo que tienen que hacer es repetir lo que estuvieron haciendo en estas vueltas anteriores. O sea, en lugar de tener 5 puntos bodoque, van a tener 4, después van a tener 3, después van a tener 2, después van a tener 1. Así que hacemos 3 cadenas de separación y acá vamos a tejer 4 bodoques. 1, acá están los 4 bodoques. ¿Cómo terminamos la vuelta? Hacemos 3 cadenas de separación. Acá hacemos una vareta en la cadena, una segunda vareta sobre la vareta de abajo y una tercera vareta sobre la cadena de abajo. 3 cadenas de separación y hacemos un punto bodoque entre el primer y segundo dibujo. Una cadena y un punto bodoque entre el segundo y tercer dibujo de abajo. Lo cerramos y hacemos
una cadena de separación y hacemos el punto de borde, que es una vareta. Les muestro cómo queda. Y ahora vamos a pasar a la vuelta número 8. Nuevamente subimos 3 cadenas al aire, giramos y ahora el dibujo del bodoque lo vamos a hacer entre el punto de borde y el primer dibujo del bodoque. Así que acá hacemos 4 varetas hasta la mitad, cerramos, la fijamos y hacemos una cadena de separación. Y el siguiente bodoque lo vamos a hacer entre el primero y segundo punto de los que tenemos en la vuelta anterior. Así que este borde nos va a quedar de esta forma. Vamos a pasar a hacer el triángulo con varetas. Hacemos 3 puntos de separación y vamos a tejer una vareta, 2, 3, 4 y la quinta en la cadena. Esto va a ir más rápido porque es como hicimos en la primera etapa del dibujo. Hacemos 3 cadenas de separación y ahora en esta vuelta nos corresponden un total de 3 puntos bodoque. Recuerden que siempre entre dibujo y dibujo vamos a tener una cadena de separación. Hacemos acá el tercero. Y ahora hacemos 3 cadenas de separación. Voy a ir acá a la primer cadena que tenemos anterior a las varetas y de nuevo repetimos. Vamos a tener que hacer 5 varetas, 4 y la quinta la hacemos picando en la cadena de nuestro calado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Vamos a hacer el punto bodoque entre el primero y segundo dibujo de la vuelta anterior. Cerramos, hacemos una cadena de separación y el segundo dibujo del bodoque vamos a picar acá entre el segundo dibujo y el punto de borde de la vuelta anterior. Cierro acá y corro un poquito para poder picar y en la tercera cadena de abajo hacia arriba pico y hago el punto de borde. Entonces nos queda de este lado así. Son 3, 2 y 2 de nuevo. Se los muestro acá. ¿Cómo es que queda? Ven, 3, 2 y 2 de nuevo. Así que las últimas 2 vueltas vamos a tener un punto bodoque y otra vez un punto de bodoque para terminar el dibujo. Vamos a la vuelta número 9. Hacemos 3 cadenas que reemplazan a una vareta más una cadena que va a ser la cadena de separación para llegar hasta acá.
giramos y entre este bodoque y este otro hacemos un punto bodoque. 3 y 4. Ahora hacemos 3 cadenas de separación y vamos a hacer en esta vuelta 7 varetas. Picamos para iniciar en la cadena y luego seguimos tejiendo una vareta arriba de cada una de las varetas que tenemos de la vuelta anterior como base. Y terminamos con una vareta en la cadena que corresponde a este el calado. Queda así y ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Vamos a ir acá al dibujo, le hacemos un punto bodoque, cerramos y hacemos una cadena y vamos acá y hacemos el punto bodoque, cerramos acá, lo fijo y ahora tengo que ir a este dibujo que sigue, así que voy a tejer 3 cadenas de separación y voy a repetir como hice en el dibujo anterior. Una vareta, 2, 6 y la última 7. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Y ahora, para terminar, voy a hacer acá entre estos dos un punto bodoque. Lo fijo y hago una cadena de separación y voy a picar acá en la tercera cadena de abajo hacia arriba, que es mi punto de borde, y hago un... Para terminar con mi dibujo voy a hacer 3 cadenas que reemplazan a una vareta, giro. Para terminar esta mitad de mi rombo voy a hacer un punto bodoque entre el punto bodoque y el de borde. Ahí lo fijo y voy a tejer 3 cadenas de separación y voy a venir hasta el triángulo y voy a tejer en total, para terminar con su dibujo, 9 varetas. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden que, como siempre, picamos en la cadena anterior y en la cadena posterior a mi dibujo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Me voy al dibujo de bodoque y entre el primero y el segundo dibujo de bodoque pico y hago el punto bodoque. Acá es solamente uno.
Lo cierro. Hago 3 cadenas de separación para pasar este dibujo. 1, 2, 3. Vengo acá, pico en esta cadena. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora hago 3 cadenas de separación. Voy a hacer el último punto bodoque entre este bodoque que tengo acá y el punto de borde. Lo cierro, corro un poquito para tener espacio para trabajar, busco 1, 2, pico acá en la tercera cadena de abajo hacia arriba y hago un punto vareta y así termino mi dibujo. A ver si lo pueden ver bien. Acá tengo el rombo con la mitad del dibujo que es de varetas y la otra mitad que es de punto bodoque, y acá tenemos la mitad de un dibujo y la mitad de otro dibujo. Y acá yo voy a seguir tejiendo, como siempre se van a ir formando los rombos. Aquí tenemos las dos muestras, la que les mostré al principio, que está hecha con nuestra lana totalmente de acrílico, que es una imitación del mohair o lana de angora, y con la lana de acrílico común con el que hacemos habitualmente los suéteres. También pueden utilizar hilo de algodón para hacerse un saco para los días de verano, para cuando hay mucho viento o van a las zonas que a la noche refresca, porque el punto tiene calado, así que permite que la prenda sea mucho más flexible. Ven, esta nos quedó un poquito más rígida, digamos, que esta, que el material, al ser distinto, nos permite trabajar mucho más fácil y mucho más rápido. Acá les muestro el inicio de una prenda que en total colocamos 51 cadenas de base. Entonces está compuesto por 3 dibujos de nuestro rombo y ustedes le dan la altura de sisa que deseen. Acá, como verán, tenemos los rombos que se van formando. Ven, a ver si se aprecia bien. Tenemos un rombo, otro, así. Este tejido lo hice con la lana twist, que ya no se fabrica más, pero que también es una lana que tiene un nervio de base y tiene mucho pelito. Esto me llevó unos 115 gramos más o menos. Es muy rendidor trabajar con este material. Así que con unos 300 gramos podrían hacerse rápidamente un suéter. En 3-4 días, si están trabajando, pueden hacerlo. Y si no, también pueden hacerse una bufanda. Si con algún resto que les haya quedado de lana, y después la sisa la hacen también ingresando con 2 puntitos deslizados y tejiendo recto, o como estoy haciendo yo ahora acá, utilizando la misma forma del rombo. Así que después, cuando pegue a la manga,
voy a hacerle una pequeña forma para completar este espacio. Así que espero que les guste la propuesta. Es un punto que es, como siempre les digo yo, les busco cosas sencillas para hacer, para que no se compliquen la vida y puedan hacer sus propias prendas, incluso si fabrican, para que les lleve menos tiempo y menos material de trabajo.